Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda. A continuación procedemos a ver una clase más del curso de ecuaciones diferenciales. En este caso vamos a ver la unidad número 2. La unidad 2 dice ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. Caso particular, las E2 de segundo orden. Las E2 de segundo orden. Las de segundo orden son las primeras que vamos a ver. Cuando decimos de orden superior nos referimos a cuando ya son del orden de segunda derivada, tercera derivada en adelante. En este caso las ecuaciones de segundo orden son las que tienen o dependen de una variable de y2', de una segunda derivada de y. Vamos a ver un ejemplo estándar, que es el ejemplo del movimiento armónico simple, que para los que han estudiado física tal vez se les haga bastante familiar. En este movimiento nosotros tenemos una masa m que se encuentra sujeta por un resorte a una superficie. Y la masa m se encuentra sobre una superficie que tiene una determinada fricción. La fuerza de aquí será la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, la que se encuentra aquí abajo. Esta es una fuerza externa que perturba el sistema. Y acá tendremos también una fuerza que sería la fuerza del resorte, que es la fuerza que atrae el cuerpo hacia adentro. Es la fuerza del resorte. Entonces, si nosotros quisiéramos estudiar este tipo de movimiento, la primera ecuación que planteáramos sería fuerza igual a masa por aceleración. Recordamos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y al mismo tiempo es igual a la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Reemplazando, tendríamos que masa por aceleración es igual a la fuerza, masa es igual a la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, y esto es igual a la fuerza. Ahora, esta fuerza es una fuerza total, que se podría descomponer en distintas fuerzas. Entonces, masa por la segunda derivada de la posición respecto al tiempo es igual. Esa fuerza la vamos a descomponer en la fuerza del resorte, más la fuerza de fricción, más la fuerza externa. Luego, nosotros debemos saber que la fuerza del resorte se define como K menos K por Y, donde K es la constante de elongación del resorte y Y es la posición que se desplaza el resorte. La fuerza de fricción es igual a menos V por dy a dt, donde V es una constante, vendría a ser la constante de fricción, también se la conoce como nu, y dy a dt es cuánto varía el desplazamiento de la masa. No voy a entrar de lleno en esa expresión porque esto es un curso de análisis numérico y esto se lo estudia más a profundidad en física, ¿sí? En cambio, lo que nosotros nos interesa es llegar a la ecuación diferencial. Entonces reemplazamos, tendríamos m por la segunda derivada de y a dt igual, y reemplazamos fuerza de resorte, vendría a ser menos k por y. Fuerza de fricción, menos v por dy a dt, más la fuerza externa. Ahora, dense cuenta de lo siguiente. La fuerza del resorte tiene signo negativo, menos k por y, porque vamos a tomar como referencia que hacia este lado van a ser las fuerzas positivas y al lado de acá las negativas. Entonces la fuerza externa es positiva porque se dirige hacia el lado positivo. La fuerza de fricción, en cambio, se dirige hacia el lado negativo. Y la fuerza del resorte también. Entonces, esa es la razón de los signos también. Entonces, ya modelando nuestra ecuación diferencial, nos quedaría que la masa por la segunda derivada de la posición más v por y', o sea, mandando todo al otro lado de la expresión, más k por y es igual a la fuerza externa en x. Y esta vendría a ser una ecuación diferencial o una EDO de segundo orden. Entonces, las ecuaciones diferenciales de segundo orden son muy utilizadas, habituales, las podemos ver en física y entre otras materias. Y vamos a estudiar ahora nosotros un método de resolución de las EDOs de segundo orden. Ya, ¿cuál es ese método que vamos a revisar? ¿En qué consiste ese método? Ese método consiste en lo siguiente. Primero, nosotros vamos a tener una ecuación diferencial de la forma y2' igual a f de x, y'. Perdón, y' y y2'.
Esta es la ecuación diferencial de segundo orden. La vamos a reducir a una de primer orden. O sea, la vamos a llevar a una expresión y de la forma bueno, nosotros tenemos que vamos a revisar ahora el método de resolución de la EDO de segundo orden. ¿En qué consiste este método? Consiste en reducir la EDO de segundo orden. O sea, nosotros primero vamos a tener una ecuación diferencial de segundo orden de la forma f de x, y, y'. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden. La vamos a reducir a una ecuación diferencial de primer orden. Se la va a reducir a una EDO de primer orden. Ya, eso es lo que se va a hacer. ¿Cómo se va a hacer esto? Eso es lo que vamos a revisar ahora. Ahora, esto lo podemos revisar por casos. El caso 1, que vamos a revisar ahora, va a ser el siguiente. Cuando la EDO o ecuación diferencial ordinaria no dependa de la variable dependiente y. O sea, cuando tengamos esta forma, es decir, cuando tengamos la forma f de x, y'. No depende de y, solo de y'. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo nos dice x por y2' más y' es igual a 0. Tenemos una ecuación diferencial de segundo orden que solo depende de y' y de x. En este caso, nosotros despejamos y2'. Si despejamos y2' tendríamos menos y', teníamos x y y2' es igual a menos y' sobre x. Eso se lo puede representar como f de x, y', porque solo depende de x y y', si x es distinto de 0 para que no haya una determinación por este x que está aquí abajo. ¿Qué se hace en este caso? Se considera el cambio de variable. El cambio de variable que se hace es new es igual a dy a dx. Cuando nosotros hacemos este cambio de variable, new igual a dy a dx, siendo new una función que depende de x, entonces si nosotros derivamos de u a dx, esto vendría a ser igual a la derivada respecto a x de dy a dx, dándonos la segunda derivada de y con respecto a dx cuadrado. Entonces nosotros nos enfocaremos en esto, en que new es igual a dy a dx y que la derivada de new a dx es igual a la segunda derivada de y con respecto a dx cuadrado. Esas son nuestras dos fórmulas principales para hacer el cambio de variable. Y van a ver cómo esto nos permite llevar la ecuación diferencial de segundo orden a una de primer orden. De esta manera se obtiene una EDO de primer orden para la variable new. Entonces nosotros tendríamos una ecuación new' es igual a f de x, new. De esa forma nosotros hemos llevado una ecuación de segundo orden a una ecuación de primer orden. Ya, entonces lo siguiente que tendríamos que hacer sería resolver. Tendríamos que resolver para new, o sea, para la variable new que hicimos el cambio de variable, y obtener la solución new de x distinto de phi de x más c, siendo de y de x igual a phi de x más c1. Ya, vamos a ver cómo más adelante vamos a resolver un ejemplo para que quede más claro. Y finalmente se resuelve
para y. Y de esa forma tendríamos y igual a phi de x, c1, c2. Ya vamos a hacer un ejemplo. Para este ejemplo tenemos la ecuación x y2' más y' es igual a 0. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden porque tenemos un y2'. Entonces lo primero que hacemos nosotros es, y lo voy a poner con otro color para sobresaltarlo, es el cambio de variable. O sea, en la solución, primero cambio de variable. El cambio de variable que hacemos es new de x es igual a dy a dx. Y si nosotros derivamos new con respecto a x, tendríamos la segunda derivada de y respecto a dx cuadrado. Entonces, al hacer este cambio de variable, nuestra ecuación diferencial se convierte en lo siguiente. El x sigue siendo x. La segunda derivada de y se convierte en la derivada de new. O sea, lo podemos reemplazar por la derivada de new a dx. Y como y', que vendría a ser de y de x, es igual a new por el primer cambio de variable, o sea, de y de x es igual a new. Entonces convertiría el y' en new y esto es igual a 0. Si x es distinto de 0, es necesario tener esta consideración. Nosotros dividimos x para x toda la expresión, tendríamos du a dx más new sobre x es igual a 0, porque dividimos para x toda la expresión. Entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta de que se la puede resolver por el método de factor integrante, que era de la forma, para los que no se acuerdan, la forma du a dx más p de x por u igual a q de x. Esa es la forma, el método del factor integrante, y la expresión del factor integrante era new de x es igual a Euler elevado a la integral de p de x por dx. Si aplicamos este método, aquí nosotros podemos darnos cuenta que en nuestro caso el p de x vendría a ser igual a 1 sobre x. De esa forma nuestro factor integrante sería Euler elevado a la integral de 1 sobre x por dx, lo cual vendría a ser Euler elevado a la integral de 1 sobre x logaritmo natural de x. Euler se va con el logaritmo natural de x y me quedaría que el factor integrante es x. La expresión de la solución en términos de new, también se resalta que el término q de x es igual a 0, pero x está igual a 0. En términos de new, la solución sería new de x, new vendría a ser igual a 1 sobre el factor integrante. Para que no nos confundamos, aquí solo pongamos new. La solución new es igual a 1 sobre el factor integrante, que multiplica la integral del factor integrante por q de x más c. Así, esa es la expresión que se usa para encontrar la solución por factor integrante. Si nosotros reemplazamos, sabemos que new de x, en este caso es x, lo encontramos acá, que es el factor integrante. Q de x vale 0, se hace 0. Entonces esto vendría a ser igual a 1 sobre el factor integrante, que es x, que multiplica la integral de 0, que sigue siendo 0, más la constante c. Sería 0 más la constante c. Se vendría a ser ¿cuánto el resultado? Igual a c sobre x. Entonces la solución new igual a c sobre x. Luego regresamos el cambio de variable. Entonces, ¿qué era igual new? New es igual a dy a dx igual a c sobre x. De aquí tenemos que nosotros separarlo, porque se convierte en una ecuación separable, c sobre x por dx, e integrar a ambos lados. Integramos aquí y acá. Vamos a copiar acá la expresión, sería la integral por dy es igual a la integral de c sobre x por dx. Entonces aquí se simplifica integral con diferencial, nos quedaría que la solución y es igual a la integral de 1 sobre x logaritmo natural de x. La constante c sale como constante obviamente, y más una constante c2, que es la constante de la integral. Esta vendría a ser la solución porque no nos dan condiciones iniciales para poder encontrar las constantes, o la integral no está definida. Ya otra cosa,
Nosotros habíamos llegado a ¿qué expresión? A la expresión de aquí. También se la puede resolver por otro método, que es por método de separables. Voy a hacer una separación aquí. Copiando la expresión era du a dx más 1 sobre x por nu igual a 0. Esa es la expresión que está aquí. También se puede resolver de otra forma, por separables. ¿Cómo? Si nosotros separamos la expresión de esta forma, menos 1 sobre x por nu, y luego nosotros separamos, en este caso sería x, en este caso sería de esta forma, el de x lo mandamos al otro lado y separamos el u del du. El de x lo mandamos al otro lado y el u lo mandamos a dividir al otro lado. De esa forma nosotros podemos aplicar integral aquí y acá. Nos quedaría ¿cuánto? La integral de nu sería el logaritmo natural de nu. El logaritmo natural de nu, y esto vendría a ser igual a la integral de x, que sería menos logaritmo natural de x, más la constante c. Entonces aquí tendríamos logaritmo natural de nu más logaritmo natural de x es igual a la constante c. La suma de los dos logaritmos se puede representar como un solo logaritmo de producto, sería nu por x igual a c. Y aplicamos Euler a ambos lados de la expresión, se simplifica aquí, nos quedaría que nu por x es igual a Euler a la c. Ese Euler a la c se lo puede reemplazar por una sola constante c1, porque Euler a la c sigue siendo una constante. Y luego regresamos al cambio de variable. Regresando al cambio de variable sabemos que nu es igual a dy a dx por x es igual a c1. Entonces dy a dx, c1 sobre x, el x lo mandamos a dividir, y lo siguiente que podemos hacer es dy es igual a c1 sobre x y el de x lo mandamos al otro lado a multiplicar. Volvemos a integrar y nos quedaría que la integral se simplifica con el diferencial, nos quedaría y es igual a c1 por el logaritmo natural de x más la constante c2. Vendría a ser lo mismo que encontramos acá. Y ese es un ejemplo de cómo se resuelve una ecuación diferencial de segundo orden. Obsérvese que todo se centra en hacer el cambio de variable. El cambio de variable nu de x igual a dy de x, se lo vuelve a derivar y de esa forma se lleva la ecuación diferencial de segundo orden a una ecuación diferencial de primer orden. Y así es como se hace. Eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Espero se haya comprendido. Nos vemos. Se los aprecio bastante. Suscríbanse, denle me gusta, compartan, y si pueden contribuir con el canal háganlo en el botón el botón que tiene forma de corazón que dice gracias. Nos vemos. Nunca dejen de estudiar.